soy Nicole Hidalgo y hoy les voy a dar esta pequeña pasada, porque solo tenemos media hora, es un tema mucho más profundo, sobre los patrones dietéticos, cómo modifican la microbiota, ¿cierto? Y cómo esto puede contribuir al envejecimiento y sobre todo lo que buscamos hoy en día es contribuir al envejecimiento saludable. Voy pasando desde aquí. ¿Ya? Preparé una pequeña presentación, entonces bastante resumida, así que yo creo que va a dar también paso para las preguntas. Estos son los temas que vamos a ver hoy. Vamos a partir por el objetivo de esta presentación, que es justamente, como dice ahí, comprender la interacción entre la microbiota, los patrones dietéticos y cómo esto interactúa, ¿cierto? Valga la redundancia, y nos permite generar estrategias para promover un envejecimiento saludable. Todos los que estamos aquí hoy y los que estuvieron ayer también están envejeciendo, ¿cierto? Estamos todos envejeciendo, forma parte desde que nacemos, estamos todo el rato en un deterioro constante, lento pero constante, ¿cierto? Y esto también ocurre a nivel poblacional. A nivel poblacional tenemos cambios y hemos tenido cambios, ¿cierto?, en la estructura demográfica de nuestra población, en este caso de la población chilena, pero también ocurre a nivel mundial, ¿cierto?, en donde podemos ver, no sé si puedo apuntar, por aquí, no, creo que no. Pues no. Bueno, pero podemos ver en la gráfica más de la derecha, ¿cierto?, cómo en el año 2000 teníamos una pirámide que se caracterizaba por ser más progresiva, ¿cierto?, caracterizada por una alta natalidad y poca población a nivel de personas mayores. Al año 2020, y así sigue cambiando nuestra estructura etaria, ¿cierto?, nos encontramos con que a día de hoy tenemos un problema, sobre todo en la población chilena, donde no tenemos tasa de recambio porque tenemos una baja natalidad, ¿cierto? Tenemos mucha población laborable ahora y también vamos en aumento de la población de personas mayores. Y esto genera complicaciones no solo a nivel de salud, sino que también es un desafío social, ¿no? Vamos allá. Entonces, esto se debe, entre otros factores, al aumento de la esperanza de vida, ¿ya? El aumento de la esperanza de vida a nivel mundial ha ido en aumento. Luego vamos a ver las causas, pero yo creo que ya más o menos las sospechamos, ¿cierto? Y también en la población chilena nosotros somos una población bastante longeva, muy similar a lo que son países desarrollados, ¿ya? Siendo que nosotros todavía nos consideramos un país en vía de desarrollo, entonces tenemos una alta longevidad, nuestra esperanza de vida ha aumentado. Ya teníamos una alta esperanza de vida el año 2000 y ha aumentado en alrededor de, me parece que eran 6 años, del 2000 al 2019. ¿Ya? Y estamos por sobre la media de la población mundial, además, que estamos con una esperanza de vida de alrededor de 80 años, ¿ya? Lo que es bastante, y esto en el ámbito de la nutrición, en el ámbito de las ciencias de la salud y de las ciencias médicas, por supuesto que nos pone un desafío. Como dije, el envejecimiento poblacional tiene distintas causas, ¿cierto? Como podemos ver ahí, la disminución, perdón, de la mortalidad infantil, el aumento de la esperanza de vida, la menor tasa o la menor carga de enfermedad, y esto viene dado básicamente por los avances científicos, tecnológicos, médicos, a los que todos nosotros hemos seguido contribuyendo. Otro aspecto importante también en este cambio de la composición etaria de la población es un fenómeno que estamos viviendo en los últimos años aquí en Chile, ¿cierto?, que es más característico de países desarrollados, como el tema de las migraciones, lo que también hace que cambie la composición de la distribución de la pirámide poblacional, convirtiéndonos entonces en una población más envejecida. Y como vemos aquí, entonces, al año 2024, tenemos un gran porcentaje de nuestra población de personas que ya califican como personas mayores. La Organización Mundial de la Salud, en el año 2020, definió, ¿cierto?, que
iba a ser desde el 2020 al 2030 la década del envejecimiento saludable. Y por lo tanto han ido apareciendo diferentes estrategias, convocatorias de investigación, etcétera. Yo estuve haciendo mi doctorado en Barcelona y ahí teníamos muchas convocatorias que iban dirigidas a promover el envejecimiento saludable o mitigar el envejecimiento patológico, ¿ya? Y ellos definen, en este caso, el envejecimiento saludable como el proceso de desarrollar y mantener la capacidad funcional que permita el bienestar en la vejez, ¿ya? Por lo tanto, tenemos que contribuir a que las personas mayores no solo sean mayores, sino que sean altamente funcionales también en su edad avanzada. El envejecimiento, como dice ahí en la diapositiva, viene del latín y alude a lo viejo, a pesar de que hoy en día vemos que es una palabra bastante ofensiva, ¿cierto? Y hay muchas corrientes en contra del edadismo, pero su origen es ese. El envejecimiento está asociado, como decimos ahí, a cambios o daños moleculares y celulares. Sin embargo, esto es un proceso natural. Partimos diciendo que aquí todos estamos envejeciendo. Por lo tanto, es un proceso que va ocurriendo, ¿ya? Y que es multidimensional y que ocurre en distintas fases. Por ejemplo, en una misma persona puede tener órganos más envejecidos que otros, ¿ya? Por lo tanto, varía en la misma persona y varía también entre nosotros. Nuestra velocidad de envejecimiento aquí, en esta población, ¿cierto?, que está atendiendo esta sesión, estamos envejeciendo de manera distinta porque esto se ve modificado por distintos factores, como la actividad física, la alimentación, el tabaquismo, etc. ¿Ya? Se han definido, López-Otín definió las 9 marcas del envejecimiento en el año 2009, en donde define diferentes cambios moleculares, celulares que favorecen la aparición del envejecimiento, como puede ser, seguro que lo han escuchado en algún momento, el acortamiento de los telómeros, ¿cierto? La desregulación de la sensibilidad de los nutrientes, la pérdida de la proteostasis, entre otros mecanismos que no vamos a entrar en detalle en honor al tiempo. El envejecimiento se caracteriza por ser una pérdida progresiva de la integridad fisiológica, es, diríamos, normal, ¿ya? Disminuye, por supuesto, las capacidades físicas y mentales, esto lo provoca en todos, nos deja expuestos a un mayor riesgo de enfermedad, favorece la pérdida de la funcionalidad y por lo tanto nos deja mucho más vulnerables a la muerte. Y esto en edades avanzadas es mucho más latente y quien trabaje en el ámbito de la geriatría, ¿cierto?, estará mucho más de acuerdo con esto. Como mencionaba, López-Otín en el año 2009 definió las 9 marcas del envejecimiento y el año pasado, haciendo una revisión a estas distintas marcas que caracterizan el envejecimiento, añadió 3 más. ¿Ya? Estas marcas del envejecimiento se clasifican como causas primarias o marcas primarias, ¿cierto? Que son, las tenemos ahí, por ejemplo, nombraba el acortamiento de los telómeros, la pérdida de la proteostasis, ahora no me sale la palabra, pero que se altera la comunicación celular, ¿ya? Luego tenemos las causas que aparecen como antagonistas o de respuesta a estas causas primarias, como puede ser la desregulación a la sensibilidad de nutrientes y otro aspecto que hoy en día está muy en boga, como puede ser la disfunción mitocondrial. Y luego aparecen las causas integrativas, en donde se incorporó, por ejemplo, la microbiota y la inflamación crónica de bajo grado como marcas determinantes del envejecimiento, ¿cierto? Como procesos determinantes del envejecimiento, y por supuesto estos están altamente relacionados con el rol de la microbiota, que es otro de los temas que vamos a abordar hoy. La microbiota
es el conjunto de microorganismos, ¿cierto? Este microbioma que contenemos, y yo voy a hablar específicamente de la microbiota intestinal, porque vemos que tenemos distintos tipos de microbiotas y que se caracterizan por distintas taxas según la ubicación en el organismo, ¿ya? La microbiota intestinal se caracteriza por taxas como la actinobacteria, los firmicutes, lactobacilos, ¿cierto? Entre otros. Se define la microbiota intestinal como los microorganismos vivos que viven, ¿cierto? O que se encuentran en el tracto gastrointestinal. Está altamente relacionada con el mantenimiento de la salud, y esto lo hemos visto con la evidencia al paso de los años, donde, por ejemplo, las alteraciones en la microbiota se empiezan a relacionar con enfermedades crónicas, ¿cierto? Como la diabetes, como enfermedades al intestino en general, ¿cierto? Vemos cómo se relaciona y por lo tanto una adecuada microbiota nos puede ayudar a mantener la salud. La microbiota intestinal varía en composición, en diversidad y en funcionalidad. Como decía, así como no todos envejecemos igual, también todos tenemos diferente microbiota. Y entre las funciones esenciales que se han descrito está que favorece, ¿cierto?, la digestión y la absorción de nutrientes, metaboliza compuestos bioactivos como por ejemplo metaboliza la fibra hacia ácidos grasos de cadena corta, favorece, o en este caso contribuye a la generación de vitaminas y nutrientes como por ejemplo la vitamina K, ¿cierto?, mantiene la integridad intestinal, a través de distintos procesos moleculares donde favorece la salud intestinal disminuyendo la permeabilidad intestinal, regula la inmunidad del huésped y también protege por competencia, ¿cierto?, de los microorganismos patógenos. Como dijimos, la microbiota, voy a ver el tiempo, cómo voy. Ahí voy, muy bien. La microbiota varía en composición, diversidad y funcionalidad. Esto quiere decir de que hay distintos factores que van a hacer de que nuestras microbiotas sean diferentes, ¿ya? No solo a nivel individual, sino que, por ejemplo, factores psicológicos, ¿cierto? Desde el estado de salud mental individual hasta con quienes comparto, si vivo solo, por ejemplo, o si vivo con un ambiente de personas, esto va a hacer que la composición de la microbiota, la diversidad y la funcionalidad sea diferente. ¿Sí? Ay, ahora sí, muchas gracias. También la dieta modifica la microbiota, ¿ya? Y aquí es donde nosotros vamos a profundizar básicamente porque vamos a hablar de cómo los patrones dietéticos pueden modificar esta microbiota para promover el envejecimiento saludable. El ejercicio también se ha visto como un factor súper importante que modifica la composición, la diversidad y también la funcionalidad de esta microbiota. Los factores maternos, ¿cierto? La vía por la que nacemos, si es parto natural, aquí me disculpan si no digo la palabra técnica, o cesárea, ¿cierto? Entonces esto hace que tengamos un tipo de microbiota u otra. La lactancia materna también favorece o contribuye a este cambio de la microbiota. Donde vivimos, que aunque parezca uno loco, pero también contribuye, ¿cierto?, a nuestra microbiota y también está relacionada con los patrones dietéticos. Si vivimos en una zona geográfica o en otra, vamos a tener un patrón dietético u otro. Y también ambientes que están más contaminados, por ejemplo, ¿ya?, tienen microbiotas distintas y por lo tanto sí que el ambiente puede modificar la microbiota. Y el envejecimiento. ¿Ya? El envejecimiento también modifica la microbiota, porque como vimos que ocurren estos cambios, ¿cierto?, puede ocurrir una disbiosis, por ejemplo, y por lo tanto nos puede llevar a otros resultados en salud. Y en este sentido, les voy a mostrar una gráfica en donde aquí lo que vemos es como en la parte de la izquierda, ¿cierto?, vemos cómo el microbioma y el huésped interactúan y generan metabolitos microbianos y también señales entre la microbiota y el huésped, y esto puede caracterizar distintos fenotipos de envejecimiento, ¿ya? Entonces, por ejemplo, que se asocian con la edad cronológica.
Entonces, por ejemplo, un fenotipo de envejecimiento saludable, alguien que ha tenido probablemente todos estos factores de la composición de la microbiota, que además están muy relacionados con los hábitos de vida, ¿cierto? Probablemente va a tener un envejecimiento saludable y por lo tanto la aparición de microorganismos patobiontes va a ser mucho antes que una persona que tiene un envejecimiento saludable. Lo mismo, va a haber una disminución de las tasas de las taxonomías protectoras, ¿cierto? O que se han definido como taxas protectoras en el caso de la microbiota, y entonces esta también va a disminuir en un menor periodo de tiempo, ¿cierto? En personas adultas mayores, pero más jóvenes, va a disminuir mucho más rápido que en personas que han envejecido de manera saludable. Lo mismo para la inflamación de bajo grado en este caso, ¿cierto? Que en fenotipos de envejecimiento no saludable va a aparecer mucho antes, y lo mismo la fragilidad, y la fragilidad en su amplio espectro, como fragilidad física, cognitiva y todos los declives asociados al envejecimiento. Ahora entramos al tema de los patrones dietéticos, que es un tema que a mí me gusta mucho y con el cual estoy muy comprometida, primero porque soy nutricionista, entonces yo creo que tenemos que promover la adherencia a patrones dietéticos más que a nutrientes en específico, ¿cierto? O yo al menos estoy parada desde esa vereda. Los patrones dietéticos, ¿cierto? Conocemos algunos que nos suenan más como la dieta mediterránea, pero también tenemos patrones dietéticos basados en plantas, tenemos la dieta saludable japonesa, la dieta nórdica, ¿cierto? Que son patrones que están asociados, o patrones dietéticos saludables que están asociados muchas veces a las regiones geográficas de donde nos encontramos, porque están asociados también a la disponibilidad de alimentos, y eso también los hace un componente importante en términos de sostenibilidad. ¿Ya? Porque estamos consumiendo alimentos que se producen en nuestro entorno, sin tener que recurrir a los beneficios a lo mejor del agua de coco, donde aquí no producimos agua de coco, ¿ya? Por ejemplo. Entonces, los patrones de dieta saludables incluyen son una forma densa de nutrientes, ¿cierto? En donde caben todos los alimentos y bebidas o grupos de alimentos saludables, en este caso, característicos de una región determinada y que son consumidos en cantidades recomendadas, por supuesto, dentro de los límites de calorías recomendados. ¿Ya? Esto es la definición. Tiene la visión, y por eso me agrada mucho más, ¿ya? De una dieta general y no otra vez estamos solo restringiendo algo puntual, sino que nos abordamos como a la alimentación integral, ¿cierto? Refleja los hábitos alimentarios y además, como lo decía anteriormente, refleja variaciones culturales y regionales. Y nosotros aquí en Chile, por ejemplo, lo vemos súper patentemente, donde no nos alimentamos de la misma manera en el norte, en el centro y en el sur. Por lo tanto, eso también hace súper difícil caracterizar un patrón dietético de la población chilena, ¿ya? Porque se alimentan todos tan distintos, y ahora con la migración también otra vez, nuestro patrón dietético también se vuelve a modificar, por lo tanto hay que estar vigilando y definiéndolo constantemente para que no nos digan que hay que tomar la leche de coco o el agua de coco, ¿ya? No tengo nada en contra del agua de coco, que lo sepan. Aprovecho de decir que no tengo ningún conflicto de interés. Otra gracia de los patrones dietéticos es que nos ayudan a captar justamente los efectos sinérgicos o antagónicos de los componentes alimentarios, ¿ya? Cuando los consumimos de manera simultánea. Esto puede ser muy positivo o no tan positivo, ¿cierto? Y lo vemos, por ejemplo, en el caso del consumo de fibra, que disminuye la absorción a lo mejor de ciertos minerales, pero también vemos cómo el seguimiento o estos efectos sinérgicos pueden también elevar, no sé cómo decirlo, sí, elevar el contenido nutricional o los efectos positivos de distintos alimentos. Aquí hay uno súper caracterizado, o el que me ha tocado estudiar más, que es, por ejemplo, el sofrito de tomate en la dieta mediterránea. ¿Por qué? Porque ahí tenemos
los compuestos bioactivos provenientes del ajo, de la cebolla, ¿cierto? Por una parte, estos que son los compuestos bioactivos de tipo aliácea, de las aliáceas. Después tenemos el aceite de oliva, donde tenemos el hidroxitirosol como otro componente interesante también. Y también tenemos, por ejemplo, el licopeno del tomate. Y todos estos alimentos o estos componentes, ¿cierto?, nutricionales en conjunto hacen que el sofrito sea un alimento de súper buena calidad, ¿ya? Asociándose también con efectos beneficiosos para la salud, lo cual no quiero poner aquí al sofrito como enaltecido, pero sí es un ejemplo de los efectos sinérgicos de los alimentos. Seguro que tenemos otros. Entonces aquí traje fotitos de las dietas mediterráneas, de la dieta de Okinawa, que es típica de una región que ha sido definida como las zonas azules, donde la gente es altamente longeva, ¿cierto? Entre ellos el patrón dietético contribuye, pero también otros hábitos saludables. También la dieta nórdica, cada una tiene sus propias características, como digo, porque son regionales. Y lo importante es que todos estos patrones dietéticos se acerquen a lo saludable, porque también en España hay gente que consume la dieta mediterránea y come chorizo y toma cerveza, ¿ya? Entonces, no es así, tiene que ser la adherencia al patrón alimentario saludable, ¿ya? Tenemos también la dieta japonesa, dieta vegetariana, el patrón dietético DASH, también sería un patrón dietético interesante y que se usa para tratar ciertas patologías, ¿cierto? Y también la dieta planetaria se ha descrito como un patrón dietético interesante a promover, y en este sentido la dieta planetaria lo que propone es que en los lugares o en las zonas geográficas llevemos a cabo nuestros propios patrones dietéticos. Vemos a veces las dificultades que tiene en países como Chile, donde tenemos diversidad de clima, definir un patrón único. Tal vez tendríamos que hacer patrones regionales. Entonces, hasta aquí vemos que el envejecimiento, o sea, vamos a ir haciendo como un breve resumen, el envejecimiento provoca cambios fisiológicos y psicosociales, y estos mismos cambios también provocan cambios en la microbiota. Estos cambios fisiológicos y psicosociales contribuyen a los cambios de estilos de vida, porque una persona que obviamente empieza a deteriorar su salud probablemente empieza a hacer menos actividad física, cambie su alimentación, etcétera, y por lo tanto esto también puede contribuir a la modificación de la microbiota. Esto a la vez puede hacer o contribuir a la aparición de enfermedades, y la aparición de enfermedades también puede contribuir a un cambio en la composición de la microbiota. Y esto entonces puede favorecer la mortalidad. Y así nos encontramos en un círculo vicioso, ¿cierto? Porque desde la morbilidad aparece una enfermedad y luego provoca más cambios fisiológicos, ¿cierto? Cambia más mi estilo de vida y aparece otra enfermedad y así podemos estar. Por lo tanto, la propuesta es que a través de patrones dietéticos saludables, ¿cierto? Y otros hábitos de vida también, no es la panacea los patrones de dieta, ya, pero sí son importantes, nosotros podamos cortar esta cadena, ¿cierto? Reduciendo la morbilidad y retrasando la mortalidad, porque también está claro que no queremos vivir para siempre, o al menos hasta los 100, pero no para siempre. Ya vemos aquí, en esta otra gráfica, cómo la dieta modifica la microbiota o la respuesta a la microbiota a través de dos vías, ¿cierto? Vemos que tanto la frecuencia alimentaria, la cantidad que consumimos, la composición de nuestra dieta, tanto macro, micronutrientes y compuestos bioactivos, ¿cierto?, puede afectar directamente la microbiota, como hemos dicho, en su composición, en la función y en los metabolitos que se generan en esta, ¿cómo lo diría? Estos metabolitos derivados de la microbiota, tal cual. Esto genera también un impacto en el huésped, ¿cierto? Modificando el metabolismo, etc. Y también la dieta tiene efectos locales, por ejemplo, contribuyendo a mejorar la función de la barrera intestinal. Puede favorecer a través de distintos compuestos bioactivos a mejorar esta función barrera, ¿ya? Y esto también provoca cambios sistémicos, por ejemplo, en el sistema inmune o en el metabolismo del huésped. ¿Ya? Aquí este es un estudio que salió hace poquito, en donde se definen los distintos patrones dietéticos y cómo influencian la microbiota intestinal, ¿cierto? Aumentando ciertas taxas que son positivas tanto para la salud como para promover el envejecimiento saludable. Y aquí vemos como dos
grupos más o menos polarizados, en donde vemos que tanto la dieta mediterránea, una dieta alta en fibra, ¿cierto? O una dieta basada en plantas, que está definida como un patrón alimentario saludable, puede contribuir a una mejora en el ambiente microbiano y por lo tanto también tener efectos en el huésped como el aumento de los ácidos grasos de cadena corta, la producción, ¿cierto? La disminución del tiempo de tránsito colónico, la disminución de marcadores inflamatorios, etcétera. ¿Ya? Por otra parte, tenemos dietas que consideramos que no son tan saludables, ¿cierto? Y que aquí en la evidencia, que esto está resumido en base a muchos estudios que tiene detrás, podemos ver cómo dietas altas en proteínas, ¿ya? Sobre todo con características muy características de carnes rojas, dietas cetogénicas o dietas, diríamos, de patrón occidental, ¿cierto? Que ahí vemos donuts, hamburguesa y pizza. No son tan positivas tanto para la composición de nuestra microbiota y tampoco para los efectos que puede tener en el huésped. ¿Ya? Aumentando, por ejemplo, la inflamación crónica, el estrés oxidativo, que son todos marcadores característicos o promotores del desarrollo de enfermedades crónicas y por lo tanto del envejecimiento. Y aquí me parece que me adelanté un poco a esta otra diapositiva en donde vemos básicamente lo mismo, como patrones dietéticos caracterizados como saludables pueden modificar la composición de taxas de la microbiota, ¿cierto? Que en este caso promueven la mantención de la función barrera con efectos positivos para la salud, disminuyendo el riesgo cardiometabólico y por lo tanto contribuyendo a un envejecimiento saludable. Por otra parte, como dijimos, patrones dietéticos caracterizados por ser no tan saludables, como patrones dietéticos altos en grasas saturadas, ¿cierto? O en ultraprocesados, si tenemos que resumir todo esto, también cambia la composición de microbiota a taxas que están definidas como que no son tan positivas para la salud, alterando además la permeabilidad intestinal, permitiendo el paso de compuestos tóxicos al torrente sanguíneo y por lo tanto contribuyendo a la inflamación crónica de bajo grado y al desarrollo de patologías crónicas, en este caso las cardiometabólicas, que están altamente relacionadas con un envejecimiento no saludable. Existen, como definimos, diferentes patrones dietéticos del envejecimiento. Uy, ya me queda poco, así que me voy a apurar. Patrones dietéticos que se asocian con el envejecimiento saludable, ya nombramos algunos de ellos y todos los cambios que pueden favorecer, ¿ya? Por lo tanto, disminuyendo o retrasando la aparición de enfermedades crónicas y también el deterioro funcional, que es lo que buscamos también hoy en día, ¿ya? Aquí traje un par de estudios, en este caso una intervención, ¿cierto?, en donde se tomó a sujetos, hice un pequeño resumen, es una intervención con dieta mediterránea en un año, en donde a 612 sujetos que se caracterizaron según su fenotipo de fragilidad, en este caso que eran personas no frágiles o prefrágiles, se les midió la composición de la microbiota al basal y después del año, después de una intervención con una dieta mediterránea durante un año. Los resultados encontrados fue que la adherencia a la dieta mediterránea se asoció con alteraciones específicas de la microbiota, con aumentos de bacterias productoras de butirato, ya no las voy a nombrar todas porque si no me voy a comer los 6 minutos que me quedan. Y entonces esto se asoció además con marcadores de menor fragilidad, o sea, una mayor adherencia a la dieta mediterránea se asocia con menor fragilidad física, ya con una mejor función cognitiva, por lo tanto esto nos da luces, ¿cierto?, de que un patrón de dieta mediterráneo podría ser positivo para el mantenimiento de la salud y el envejecimiento saludable. ¿Ya? Aquí también les voy a contar uno, y en este participé yo, en todo el estudio. Es un estudio de intervención donde también hicimos una intervención un poco más cortita con un patrón de dieta mediterránea italiana rica en polifenoles. ¿Ya? Nosotros lo que hicimos fue un ensayo clínico cruzado, aleatorizado, ¿ya? Un estudio de intervención en donde se incluyeron sujetos que eran personas mayores, en este caso se definieron personas mayores de 60 años y que en este caso debían cumplir con la permeabilidad intestinal alterada o
aumentada. ¿Ya? Así, en rápido, este estudio, ¿cierto? Este estudio de intervención fue un estudio de intervención que tuvo una duración total de 24 semanas, en donde el primer grupo, hay un grupo o brazo, ¿cierto?, que partió con la dieta control y otro con la dieta intervención. Se fueron tomando mediciones tanto de dieta como de marcadores. Luego pasaron por un periodo de washout y luego se invirtieron las intervenciones. Los que estaban en dieta control pasaron a la dieta rica en polifenoles. ¿Ya? Lo que se dio fue en la intervención una dieta rica en polifenoles, en donde se aumentó la ingesta de polifenoles en alrededor de 800 miligramos al día a través de alimentos. Y esta es la gracia de este estudio, porque justamente no estamos dando suplementos de algo, sino que a través de la alimentación y de añadir otros alimentos, ¿cierto?, estamos mejorando, en este caso, por una parte, lo alimentario, y también tratando de contribuir a mejorar la permeabilidad intestinal y promover el envejecimiento saludable. Encontramos, hicimos análisis metabolómicos, en este caso de las orinas, y encontramos metabolitos derivados de la microbiota. Por lo tanto, la microbiota sí que estaba haciendo o jugando un rol importante en la descomposición o en la metabolización de los compuestos bioactivos derivados de los alimentos que dimos. ¿Ya? También hicimos un análisis para ver la biodisponibilidad, ¿cierto?, de estos polifenoles, porque sabemos que la biodisponibilidad en general de nutrientes, macro, micro, sobre todo de micronutrientes, se ve alterada en personas mayores, y lo que hicimos fue separar a las personas según su nivel de permeabilidad intestinal, en donde las personas que tenían bajos niveles de sonulina, que era el marcador de permeabilidad intestinal, tenían un intestino saludable, y la gente que tenía altos niveles de sonulina se decía que tenían un intestino no tan saludable. Y pudimos ver que claramente, como vemos ahí, las personas que tenían bajos niveles de sonulina, que era este marcador, ¿cierto?, tenían una mejor biodisponibilidad de los compuestos bioactivos en este caso. ¿Ya? Por lo tanto, la permeabilidad intestinal o la función barrera sí que puede contribuir a la biodisponibilidad de compuestos. Otros resultados de nuestro estudio, en este caso, vimos que aumentó en un 71% la ingesta de polifenoles, y esto también es importante porque no solo estamos aumentando la ingesta de polifenoles, sino también de otros compuestos alimentarios que son positivos para la salud, como puede ser la fibra, ¿cierto?, y otros nutrientes importantes en las personas mayores. Además, estábamos dando alimentos caracterizados como alimentos saludables. También vimos cambios en la sonulina, que era nuestro marcador, en este caso de permeabilidad intestinal, y vimos que hubo una pequeña mejora, en este caso, de la sonulina en las personas que recibieron la dieta de intervención. Para este estudio participaron, me parece que eran N igual 51. ¿Ya? Después de un gran reclutamiento. Además, vimos que después de la dieta de intervención, o esta dieta rica en polifenoles, ¿cierto?, disminuían los niveles de sonulina sérica, que era el marcador que nosotros estábamos buscando, y además aumentaban ciertas taxas de bacterias, por decirlo así, como puede ser el Faecalibacterium prausnitzii, y entre otros, los cuales se asocian con una mejora de la permeabilidad intestinal. Ya, para cerrar, porque me quedan 12 segundos, el envejecimiento, como hemos visto, es un proceso heterogéneo que se debe considerar para optimizar las estrategias nutricionales que promuevan la salud y también que promuevan favorecer la independencia en edades avanzadas. De ahí que contribuir a la funcionalidad, al mantenimiento de la funcionalidad, es muy importante. ¿Ya? Es necesario comprender cuándo y en qué momento de la vida modificar los estilos de vida. Y aquí esto es un llamado para todas las nutricionistas y los nutricionistas y todos los profesionales del área de la salud. ¿Ya? Ver cómo influyen los factores fisiológicos como la microbiota en el impacto de la salud humana. Y he llegado a una conclusión, y que yo creo que estamos todos de acuerdo, que mientras antes empecemos a cambiar los hábitos de vida es mejor, ¿cierto? Entonces, estamos todos de acuerdo. Por lo tanto, aquí nos da pega a todos, a los que están en pediatría y a los que estamos en geriatría. Los patrones dietéticos saludables incluyen una variedad de alimentos vegetales ricos en compuestos bioactivos que pueden tener propiedades antioxidantes y antiinflamatorias.
La adopción de un patrón dietético saludable junto con otros factores de estilos de vida como disminuir el tabaquismo, actividad física regular, mantener un peso adecuado, puede agregar años de vida, pero de vida funcional, ¿ya? Por supuesto que queda de relieve que hay que seguir investigando sobre la microbiota. Aquí solo he dado una pincelada de todo lo que está ocurriendo con la microbiota, porque la verdad es que es un tema complejo que incluso se escapa a veces de mi dominio, porque yo soy nutricionista y me he enfocado más en la evaluación de la dieta, pero se trabaja en equipo para esto, ¿ya? Más allá de la salud física y la longevidad, una dieta y un estilo de vida saludable, como ya hemos dicho, y esto es redundante, ayuda a promover el bienestar, mitiga el deterioro de la salud física y cognitiva, ¿cierto? Y mejora la calidad de vida en general. Y esto ya para cerrar, envejecer con salud es una ventaja para todos, ¿ya? Tanto para jóvenes como para adultos, porque vimos que el cambio demográfico nos va a afectar a todos. Aumenta la calidad de vida individual y el bienestar y disminuye los costos en salud, que esto también es importante para todos los que contribuimos con nuestros impuestos. Como vemos, el envejecimiento es un desafío social y por lo tanto retrasar el impacto del envejecimiento, sobre todo el impacto negativo, con estilos de vida más saludables, ¿cierto? Es el gran desafío. Y, como digo, los patrones dietéticos en ese sentido son una alternativa tanto saludable y sostenible que puede favorecer el envejecimiento. Muchas gracias.